Amigos, ¿qué tal? Hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre las reformas constitucionales recientes en México y su impacto en la vida de la empresa. Hay un gran libro del historiador español Juan Eslava Galán llamado La década que nos dejó sin aliento, que analiza la convulsa historia de la transición española en la década de 1973 a 1982. El título del libro captura con precisión, en mi opinión, esa especie de agotamiento producido por los vertiginosos acontecimientos de ese periodo y lo que ellos demandaron psicológica, política y sociológicamente de los españoles. Pero me gusta también porque, sin tener ninguna relación, me parece que capta la sensación de muchos mexicanos ante la avalancha de reformas constitucionales, leyes secundarias, correcciones legislativas, suspensiones, amparos, sentencias, proyectos, debates, foros, encapsulamientos y violencia sin fin que hemos presenciado y vivido en las últimas poco más o menos 10 semanas. En todo caso, la analogía con la década que nos dejó sin aliento me parece mucho menos inquietante que una analogía con una decena de semanas trágica. Quiero conversar entonces sobre este posible impacto de este aluvión de acontecimientos, particularmente de reformas constitucionales express que hemos presenciado, en especial la reforma judicial, en la vida de las personas jurídicas, sobre todo de las empresas. En especial desde una perspectiva, la de los programas de compliance o cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Lo que quiero abordar brevemente no es solo el impacto propiamente jurídico de la reforma judicial, de la mal llamada reforma de la supremacía constitucional y de la desaparición de los órganos autónomos de control y vigilancia, sino también su impacto como generadores de actitudes sociales y, en el caso que nos ocupa, de actitudes empresariales. Este impacto en las actitudes de los actores sociales, como las empresas, hacia la ley y hacia el cumplimiento de la ley, se deriva no solo del contenido material de las reformas, sino del modo desprolijo y realmente incivil en el que se han adoptado y que nos da una idea clara, pese al discurso, de la importancia real que se le da a la Constitución como elemento basal del que deriva la validez de todo el orden jurídico, que claramente es mínima. Independientemente de lo que suceda con el proyecto de sentencia presentado el 28 de octubre por el ministro González Alcántara Carrancá, es necesario seguir hablando del impacto de la reforma judicial en dos aspectos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Sea que se vea afectado solo, y digo solo entre comillas y con temblor, porque es el máximo tribunal del país, la Suprema Corte, o que afecte a la totalidad de los poderes judiciales federal y local. Estos aspectos son el de la independencia judicial y el de la preparación y capacidad de los jueces y todos los funcionarios de juzgado. La importancia de la independencia judicial y de la carrera judicial se manifiestan para las personas jurídicas y en especial para la empresa en el ámbito del derecho mercantil, por supuesto, con todas sus ramificaciones. Como sabemos bien, la materia mercantil es competencia federal, con jurisdicción disponible para las partes solo en algunos temas, no en todos, y algunos de los aspectos más complejos de la materia mercantil sin duda se dirimen en juzgados federales. Tenemos, por ejemplo, todos los asuntos concursales o de quiebra que son sumamente técnicos, enormemente complejos y que llegan a tribunales federales. Por otro lado, tenemos también las últimas instancias en temas de competencia económica, derecho bancario y bursátil, contratos altamente sofisticados. Todo eso llega a tribunales federales para dirimir cualquier controversia. Lo mismo sucede con aquellos espacios colindantes a la materia mercantil, es decir, todos los aspectos de regulación de la operación de la empresa que se originan en el derecho administrativo. Por ejemplo, las cuestiones ambientales, de tributación federal, todas ellas son de naturaleza eminentemente técnica y requieren gran preparación. Cuesta creer que podamos hoy darnos el lujo de dejar en manos de juzgadores que, por honrados y bien intencionados que puedan ser, eso no se pone en duda, no hayan crecido dentro de la carrera judicial ni se hayan especializado en esas áreas de actuación. Sin duda, el haber sacado 9 de promedio en una materia en la universidad difícilmente cuenta como preparación para resolver, no sé, un juicio sobre responsabilidades del fiduciario en un fideicomiso destinado a programas de descarbonización que operan en zonas habitadas por comunidades originarias, cuando los fideicomitentes son empresas de 4 jurisdicciones distintas
que han hecho aportaciones al fideicomiso mediante instrumentos financieros de diversa índole, por poner un ejemplo. Lo mismo sucede, por supuesto, con la materia penal. Y llegamos aquí a la cuestión de los programas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Las personas jurídicas, entre ellas las empresas, son sujetos de derecho penal. Pueden ser imputadas y condenadas penalmente. El compliance es la herramienta de defensa por antonomasia de las empresas en los procesos penales. Esto no es un tema menor. La posibilidad de que una empresa logre eximirse de responsabilidad penal o atenuar las penas que puedan corresponderle depende directamente a nivel federal y en los estados que reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica de la exhaustividad y solidez de su programa de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Desde esta perspectiva, no podemos permitirnos jueces poco preparados para operar en un espacio, el de la responsabilidad penal empresarial, ya de por sí confuso e incongruente. Esto es lo que propicia la reforma judicial cuando alcanza a todos los jueces. La suficiencia y efectividad del programa de compliance de una empresa es naturalmente materia de prueba. La reforma judicial no solo limita las posibilidades de contar con un juez capacitado en la evaluación de los programas de compliance, sino que además no toca en modo alguno a las fiscalías, ni ofrece garantía ninguna de que los fiscales estén mejor preparados para encauzar acciones penales contra las empresas. Estas deficiencias ya las vemos en autos admisorios de acción penal contra empresas en México. ¿Qué podemos esperar con la reforma? Es fundamental que el juez en un proceso penal sea capaz de analizar y llegar a convicciones informadas sobre los esfuerzos de las empresas en materia de compliance, incluyendo análisis de riesgo, medidas de mitigación del riesgo y su posible eficacia, mejora continua del análisis de riesgos, diseño e implementación de políticas y códigos de conducta, canales y programas de comunicación y capacitación de los empleados para asegurar eficiencia del programa, implementación de los canales de denuncia, diseño y aplicación de medidas disciplinarias y compensatorias, indicadores de rendimiento del programa de compliance, involucramiento del consejo de administración y la regulación del proceso de toma de decisiones para asegurar que incluya componentes éticos y de compliance, todos aspectos esenciales. Es imposible que jueces sin capacitación previa y que obedecen por necesidad a intereses de un grupo de electores puedan valorar los programas de compliance y juzgar a las empresas en el área penal conforme a derecho. Ahora, más allá de la responsabilidad penal, las exigencias de compliance y de los programas de gestión de riesgos, de ESG, gobernanza, derechos humanos, buscan incentivar y asegurar en todas las empresas un tipo de comportamiento socialmente responsable y un compromiso con la legalidad que vaya más allá de la coacción mediante el monopolio de la fuerza. La forma en la que se han aprobado las reformas constitucionales y las leyes secundarias que las reglamentan, sin tomar en cuenta las opiniones de expertos, las de los afectados, abusando de una sobrerepresentación de dudosa legitimidad, da a la sociedad precisamente el mensaje contrario. Es más fácil manipular la ley y modificar la propia Constitución que cumplirlas. Las decisiones judiciales pueden incumplirse a discreción. ¿Cómo entonces exigir compliance en este entorno? ¿Cómo pedir a las empresas que se preocupen no solo por evitar la responsabilidad penal, sino por actuar en todo momento de acuerdo con estándares éticos? Me parece esencial recordar, respecto a todas las reformas constitucionales aprobadas al vapor, que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, incluidas las garantías procesales. La reducción del orden jurídico que tutela estos derechos como consecuencia del mero capricho de gobierno las afecta como afecta a cualquier ciudadano. El impacto es importante tanto para las grandes empresas, aunque pudiera no parecerlo, como para las pymes mexicanas. Si las empresas multinacionales encuentran que en México no hay condiciones de seguridad jurídica y que el entorno de corrupción y, digamos, menosprecio generalizado por la legalidad es tal que no pueden cumplir con las obligaciones de gobernanza, compliance, medio ambiente y respeto de los derechos humanos que les imponen sus jurisdicciones de origen, muchas de ellas con pretensiones de extraterritorialidad, incorporarán naturalmente en su análisis estratégico la posibilidad de abandonar el mercado mexicano. De ello tenemos antecedentes ya en Venezuela y ni pensemos siquiera en la posibilidad de sanciones internacionales por falta de democracia.
Si las empresas mexicanas, no multinacionales, que buscan exportar y operar en mercados internacionales, se ven inmersas en entornos de inestabilidad que propician el incumplimiento de la ley, no podrán internacionalizarse. Las empresas más pequeñas perderán toda motivación para comprometerse con la ética empresarial, los programas de compliance, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos. Es decir, todos salimos perdiendo cuando la Constitución es tratada como un par de calcetines que se puede cambiar todos los días y quedamos expuestos a profesionales poco capacitados en cargos judiciales. El rol de las personas jurídicas en general y de la empresa en particular en la generación de prosperidad en un país no puede reemplazarse con programas sociales. Los bonos a las poblaciones desfavorecidas, que no cuestiono, no sustituyen la seguridad jurídica ni los incentivos para que las corporaciones actúen conforme a la ley. El uso frívolo de reformas constitucionales express para constitucionalizar cualquier cosa, desde la desaparición de los órganos autónomos de control y vigilancia altamente capacitados hasta la prohibición de un tipo específico de maíz, abarata la Constitución y trivializa el orden jurídico. No obstante, contrario a lo que pueda parecernos instintivamente, la reacción empresarial a la incertidumbre generada por las reformas y la ausencia de un poder judicial preparado y capaz debe redoblar el compromiso con compliance, con ESG, porque ese compromiso es indispensable para, primero, seguirle el paso al inestable marco jurídico y mantener constantemente actualizado nuestro análisis de riesgo, tanto de riesgo país como de incumplimientos específicos. Segundo, para tomar en nuestras manos, por decisión propia, la conducta responsable y ejemplar de las empresas y mantener o contribuir en lo posible a un tejido social honesto y transparente, compensando, dentro de los límites que impone la realidad, la pérdida de institucionalidad. Y por último, bueno, hacerle frente, por supuesto, al desmoronamiento institucional, procurando al menos que las pymes mexicanas puedan seguir teniendo acceso a mercados extranjeros y puedan captar inversiones pese a la desconfianza que pueda generar la actitud del gobierno. Robustecer nuestras defensas ante un poder judicial y unos órganos de persecución del delito cada vez menos preparados y estar listos para el momento en el que la pluralidad y el debate parlamentario vuelvan a privar en nuestro entorno y puedan revertir esta indeseable situación. En última instancia, nuestro compromiso con compliance debe ser un compromiso con hacer lo correcto porque es correcto. Estemos pendientes, por supuesto, del desenvolvimiento actual de la crisis constitucional, alertas a todos los impactos que pueda tener en nuestra operación, pero principalmente mantengamos nuestra conducta de tener un extraordinario programa de cumplimiento normativo, no porque sea necesario, sino porque es lo que debemos hacer.